tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7, hoy 11 de noviembre ya. Nuestra compañera Valerie Vázquez de Velasco no se puede sumar por el día de hoy, tiene un interesante viaje de corte cultural y estamos Carlos Paredes, Enrique Chávez, como siempre, analizando, dándole una mirada a esta semana de este país tan peculiar. Bueno, ahora mismo tenemos la situación en la cual el Congreso ha tenido que dar un frenazo. Finalmente ha dado un frenazo y hay que ver un poquito las circunstancias de este frenazo con respecto al proceso para sancionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Una medida cautelar en el Poder Judicial detuvo esto. Al principio se dijo que iban a seguir adelante y esto claro, uno no sabe si es por la fuerza de los votos, probablemente, que el Congreso ha dicho, bueno, sí, acato, porque como reitero, varios parlamentarios salieron a declarar que este proceso iba a seguir adelante. En el Pleno estábamos hablando ya de la votación y esto no se ha dado. Pero claro, por el otro lado, pues se ha abierto investigación a 3 de los miembros de esta Junta. Esto quiere decir que probablemente va a continuar, pero reitero, uno se pregunta si la fuerza de los votos no era la que se tenía o la que pensaban el grupo de congresistas que impulsan estas sanciones contra la Junta Nacional de Justicia. Carlos, tú estás dateado. Sí, mira, este ha sido un capítulo más de esta telenovela que ya lleva más de mes y medio, 2 meses, ¿no? Que es el enfrentamiento entre poderes, hay que decirlo claro. Eh, por un lado, el Congreso se aceleraba a votar este dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, que lo que recomendaba era destituir a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. También había un dictamen en minoría de las congresistas de izquierda que consideraban que no había causa grave para destituir a nadie, ¿no? Sin embargo, los abogados de la Junta, que dicho sea de paso, están reforzados ahora incluso con comunicadores de vieja data como Blanca Rosales, eh, 950. presentaron su acción de amparo y esto terminó con una medida cautelar, ¿no? Sorpresiva, el día anterior, el martes, y los 3 jueces de esta sala constitucional lo que decretaron fue, primero, que se abstengan de hacer este pleno extraordinario para votar este dictamen, y segundo, que el mismo dictamen deje de tener efecto mientras ellos resuelvan el principal, ¿no? El expediente principal es si ha habido derecho a la defensa o no ha habido debido proceso, incluso, ¿no? Eso se va a resolver el 24 de noviembre y ya está señalada la audiencia para ese día. Ha sido citado el procurador del Congreso, pero no solamente ha terminado a nivel judicial, esto ha tenido un contragolpe también del Congreso. Una congresista, Patti Chirinos, de inmediato denunció a estos 3 vocales por 2 presuntos delitos, prevaricato y abuso de autoridad. En la Fiscalía de la Nación le dieron trámite de inmediato y en el día abrieron investigación preliminar contra estos 3 magistrados, e incluso el procurador del Congreso ha ido a una tercera vía, que es el Tribunal Constitucional, pidiendo que se pronuncie sobre este amparo, esta medida cautelar, ¿no? Los expertos dicen que se han salteado un paso porque esto en todo caso iría en impugnación a la tercera instancia, que podría ser la Suprema, aunque algunos dicen que podría ir directamente al TC. Pero en fin, lo cierto es que hay golpes y contragolpes judiciales, fiscales y, por qué no decirlo, también internacionales, ¿no? Porque ya sabemos que los organismos supranacionales, algunas ONGs también de un sesgo ideológico conocido, han salido en defensa de la Junta Nacional, y esto lo que ha hecho es enrarecer nuevamente el clima político en el país, ¿no? Porque lo que queda claro es que tenemos ya hace varios años una grave crisis política que redunda en una crisis de gobernabilidad. Hoy mismo el gobierno está atado, digo, por su propia medianía, pero también porque como país no estamos ofreciendo una seguridad jurídica afuera. No hay inversiones porque los inversionistas voltean a ver al Perú y dicen, oye, ¿qué está pasando? Se siguen mechando los poderes. Antes era Congreso Ejecutivo, se arrinconaban, y ahora también una nueva edición entre Junta Nacional de Justicia, que representa un poder,
y el Congreso de la República que representa a otro, ¿no? Ahora, ¿qué sabes del tema este de los votos, ¿no? Porque, claro, parecían muy envalentonados estos congresistas. Había un argumento de la Junta que por el otro lado era interesante, ¿no? Que decían, oye, cuando nos ordenaron, y esto va en la línea precisamente que señalas del conflicto entre poderes, cuando nos ordenaron detener las investigaciones contra la fiscal de la Nación desde el lado del Poder Judicial, lo hicimos, ¿no? Pero a pesar de eso, algunos congresistas salieron y habían asegurado que iban a seguir adelante. Había un tema de votos ahí, porque claro, lo que más o menos se había instalado como noción es que habían votos para destituir, ¿no?, a Inés Tello y probablemente a Aldo Vázquez, ¿no? Pero no sé si esta orden judicial de alguna manera hizo que varios congresistas retrocedieran. No, definitivamente yo creo que sí movió los votos, porque recuerda que el propio César Acuña, que todavía tiene una bancada que puede definir la balanza de Alianza para el Progreso, dijo que ellos no iban a apoyar una destitución. Su propio vocero, el congresista Salguana, también esta misma semana ha reiterado de que para ellos no hay causa grave, por lo menos para los 7. Quizá ver el caso puntuales de Inés Tello o del propio Aldo Vázquez, ¿no? Pero esto movió la aguja porque recuerda que son 87 votos, ¿no? Es una votación calificada. 2/3 del número legal de congresistas no es fácil alcanzar, son 87 votos. Quizá esa haya sido también una de las razones para que ellos suspendan la sesión y la dejen en el limbo hasta que esto empiece a evolucionar en favor del Congreso o ya analizarán. Pero también ha habido ahí un tema, yo le llamaría de interpretación jurídica constitucional, porque se invocó de un lado y del otro una reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre las facultades del Congreso y qué podía o no impedir el Poder Judicial en este control de poderes, ¿no? Y habían ahí dos acápites de esa resolución. En un lado decían que el Poder Judicial no podía interferir en acciones exclusivas y excluyentes del Congreso, y de eso se agarró una parte. Y en el otro lado decía, sí, eso es verdad, salvo que tenga que ver con derechos fundamentales. Y entonces el debido proceso y el derecho a la defensa son considerados derechos fundamentales. Entonces ellos decían, esta misma resolución le da la razón a estos jueces constitucionales que han amparado el pedido de los miembros de la Junta y le han dado esta cautelar hasta que no se resuelve el principal, ¿no? Así que argumentos de ida, de vuelta, a favor y en contra. Lo cierto es que los peruanos de a pie seguimos confundidos y decimos, ¿qué pasa? Que este choque de trenes está inmovilizando al país, ¿no? De hecho acaba de emitirse este fallo del Tribunal Constitucional que declara constitucional la no reelección de los congresistas, precisamente argumentando que esto no afecta ningún derecho fundamental, que tiene que ver con este argumento que acabas de decir. Hay quienes señalan que en este caso se estaba afectando derechos fundamentales y por supuesto quienes dicen que no, pero efectivamente lo que persiste es esta suerte de permanente conflicto, ¿no?, entre poderes, que qué curioso, ¿no? Ahora que no es el Congreso y el Ejecutivo, que es lo que hemos vivido desde el año 16, ahora Congreso y Ejecutivo viven en armonía, pero en este caso, para empezar, Congreso y Poder Judicial, o en todo caso el órgano, ¿no?, que se encarga de ratificar, de nombrar a jueces y fiscales, no tiene este choque. Y claro, en fin, podemos seguir hablando del tema en el sentido que de las críticas hacia el Congreso, hacia el nivel del Congreso. Hablábamos también la semana pasada que si esto era pues la dictadura parlamentaria, mi opinión no es esa, es más bien un despelote completo que finalmente redunda en la situación del país. O sea, esta incertidumbre, la próxima semana es la conferencia de CAE ejecutivos que regresa a Urubamba en medio de unas señales económicas realmente preocupantes, ¿no? O sea, el Perú ha dejado claramente de ser esa estrella en América Latina con respecto a niveles de inversión, de crecimiento, y ahora cunde esa desconfianza entre el empresariado, que ya sabemos que no hay nada más cobarde que un dólar. Si a eso se le añade que tienes un ejecutivo que puede estar, algunos dicen sometido, otros dicen
defienden en todo caso esta mediocre armonía con el Congreso, pero un ejecutivo que ve una crisis tocar incluso dentro de un aparato que había sido usualmente de los más rescatables, ¿no? De su estructura, que es Cancillería. Y la semana pasada comentábamos precisamente este fiasco, ¿no? Del el viaje de Dina Boluarte. Un fiasco que, claro, que en realidad fue un fiasco sobre todo quizás comunicacional, que se puso ella en el disparadero a partir de prometer una bilateral que no se dio con Joe Biden, presentar una reunión de pasillo como una bilateral cuando claramente pues eso era fácilmente descartable. Y esto ha terminado en la renuncia de la canciller, de la señora o de la señorita Gervasi, que era de la estructura de Torretaglia. Entonces se ha puesto a un nuevo canciller, Rodríguez Olechea, creo que se, ¿no? Que se apellida, que viene completamente de una esfera distinta, es decir, un politólogo, ni siquiera estaba dentro, ¿no? Del circuito más conocido, más instalado, que tiene posiciones para variar, eh, o ha exhibido posiciones no solamente se plegó al tema del fraude que permitió ganar a Pedro Castillo, del cual salió elegida la señora Boluarte, sino que en su momento también ha demandado el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya sabemos también lo que eso significa. Entonces, pasamos el péndulo peruano, ¿no? Pasas de tener las relaciones exteriores, que por supuesto es algo que los diplomáticos celebran, de tenerlo, ¿no? De alguna manera, el encargo en la casa misma, y este fracaso, claramente, que ya venía, además de varias semanas, has perdido al embajador en Estados Unidos, que pues Mesa Cuadra pues es un diplomático también, él sí, probablemente incluso más que Gervasi, que tenía pues una línea de carrera más importante, y ahora de nuevo tienes a alguien fuera de la casa en Cancillería, que uno, claro, dada la experiencia, por ejemplo, de Rodríguez Mackey, uno no augura que eso vaya a durar mucho, ¿no? Sí, mira, analizando el gobierno de Dina Boluarte, nos queda claro que la señora Boluarte no tiene ni la preparación, ni la experiencia, menos el liderazgo para ser una buena presidenta, ¿no? Eso queda clarísimo. ¿Cuál sería la solución? De que elija un gabinete ministerial potente, de gente con experiencia, con decisión de hacer gestión pública y comerse los sapos que esto significa. Gestionar en el Perú desde el Estado no es fácil. Te llenas de problemas, la Contraloría está encima tuyo porque hay leyes engorrosas para gastar, por eso el nivel de ejecución es ridículo, pero no ha hecho eso tampoco, ¿no? Si uno analiza su gabinete ministerial, hablabas de la señora o señorita Gervasi, fue viceministra de Pedro Castillo en el ministerio de Pero, Sánchez, ¿no? Mincetur, ella era viceministra de Comercio Exterior. La gente que conoce ese ministerio dice que tampoco estaba preparada para eso y de hecho su gestión habría que analizarle cero resultados. Leslie Urteaga, que hoy es la empoderada ministra de Cultura, que maneja TV Perú, ¿no? Los medios públicos de comunicación, sin ningún criterio tampoco, hay que decirlo. Ella también fue viceministra con Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del castillismo 2.0 y algunos ministros o ministras que obviamente había expectativas sobre ellos, venían de otras gestiones, tenían experiencia en el sector público, mayor preparación, ves su currículum, creo que tampoco han dado la talla, ¿no? Estamos como Jania Pérez de Cuellar, por ejemplo, ¿no? El sector vivienda que recibió destrozado, la cuna, uno de los puntos de la corrupción castillista, no ha sido reconstruido. Todavía hay cuotas de poder, Sedapal sigue siendo el feudo del hermanísimo que hoy ya está investigado. No hay una gestión que uno pueda defender, ¿no? Y ahora me parece un error a mí de la derecha de estar participando en el gobierno de Dina Boluarte, que ya sabemos es más de lo mismo. Dina Boluarte fue elegida
en la plancha Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y hay muchos funcionarios que no han sido removidos desde diciembre del año pasado. Yo creo que si la derecha no toma una prudencial distancia de este régimen, va a tener que asumir el pasivo de lo que va a terminar siendo este régimen, ¿no? Porque con un Otárola ya políticamente desgastado, sin mayores brillos, sin mayores luces. Esta semana el ministro Alex Contreras presentó este shock de inversión, pero más allá del PPT no hay nada. O sea, tú mira cuáles son los niveles de inversión privada, que es la que da trabajo, la que mueve la aguja de la economía, cero. Vamos a crecer cero. O sea, vamos a decrecer a nivel de PBI este año contra lo que pasa en el mundo y en la región. O sea, este no es un mal endémico pospandemia en el globo. Este es una pésima gestión de un gobierno en medianía que no ha sabido tomar el toro por las astas. Y ya no vamos a hablar de inseguridad, que es otro problema que está afectando al peruano de a pie, ¿no? Las previas, esta alcalde, tú lo que ves es precisamente los empresarios, claro, te solicitan o demandan mayor liderazgo, que eso puede sonar al lugar común, pero no lo es tanto, ¿no? O sea, cuando vemos lo que han sido los caracteres presidenciales, ¿no? En los últimos años, que siempre pues, son criticados por A o B razones, pero el hecho es que tenías, digamos, una agenda de país muchísimo más clara. Se señala, por ejemplo, las incongruencias en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Para entrar además ya a un punto, ¿no? Específico que tiene que ver con probablemente los motores de crecimiento más importantes, ¿no? Del país. Se señala la absoluta medianía en el sector agricultura también, ¿no? Para hablar no solamente de la agricultura familiar, sino también de la exportación. Entonces, claro, ves efectivamente, hay quienes observan al ministro Contreras con alguna simpatía, ¿no? Pero el hecho es que sí, pues, ¿no? Él parece estar de alguna manera en esta suerte de ser porrista solo, ¿no? Sin un aparato en el cual antes además el MEF tenía un mayor peso, tenía un mayor liderazgo, y nada de eso se está viendo. Y claro, evidentemente vuelves, ¿no? A no solo el cuestionamiento del primer ministro, que uno dice, bueno, evidentemente pues al señor ya se le venció la fecha de expiración hace rato, sino finalmente una presidenta que tiene muy pocas luces, ¿no? O sea, muy poca capacidad finalmente de salir a comunicar, de salir a liderar, y eso se observa claramente. Si uno, además, observa esta suerte de castillismo 2.0, ahí está el serronismo también, ¿no? O sea, ya hay quienes se preguntan, oye, ¿cómo Cerrón puede seguir prófugo después de todo este tiempo? Y no sin razón, ¿no? Decir, oye, claro, la bancada de Perú Libre es también importante para el mantenimiento, o al menos así lo interpreta, de este gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Que a Cerrón no lo capturan. La policía de investigaciones en Perú tiene pues una capacidad importante, ¿no? Y llama la atención porque otra vez, ¿no? Uno vuelve a los días del prófugo Juan Silva, que ya sabemos que está probablemente fuera del país, etcétera. Y ahí ha habido una decisión, ¿crees tú, o de mirar para el costado? Más allá de especulaciones que no podemos probarlas, lo que es un hecho fáctico es que hay un pacto tácito entre los que gobiernan el Congreso, ¿no? Esta nueva mayoría del Congreso, donde Ujú. paradójicamente los que apoyaban antes al gobierno ahora son oposición y viceversa, pero en esa nueva mayoría está el serronismo. Y prueba de ello es que su hermano Valdemar está sentado en la mesa directiva del Congreso. Ese pacto entre los que gobiernan el Congreso y el Ejecutivo, es decir, el gobierno de Dina Boluarte, es llegamos juntos hasta el 2026 a cualquier precio. Esa es la Como se- consigna, ¿no es cierto? Ujú. Y teniendo en cuenta esa premisa, vale la pena preguntarse, pues, por qué Vladimir Cerrón hoy, 11 de noviembre, tiene 35 días prófugo de la justicia, pero además burlándose de las autoridades porque tuitea compulsivamente desde algún lugar, ¿no? Agrediendo gente, insultando periodistas, etcétera. Tengo información de buena fuente, porque hay tres grupos de la policía que incluso están tratando de capturarlo, de la DIRIN, de DININ, incluso de la Dirección General de Inteligencia, el Ministerio del Interior, que es aparte de IGEMIN. Sé que hace 3 semanas lo ubicaron tuiteando compulsivamente desde una exclusiva playa del sur,
Lo tenían, como Ujú, dicen en el argot policial, centrado, pero ujú, claro, no podían entrar al club privado, porque solo para los condóminos, y además no tenían orden de cerraje para entrar con todo, ¿no? Alguien, porque todavía tiene informantes, el poder fáctico de Cerrón, le avisó de que estaban cerca de él y arrancó. Ahora debe estar en otro lugar, a buen recaudo, y lo que habría que decirle al gobierno es si realmente tiene la decisión política de capturarlo, la policía está en capacidad de hacerlo de inmediato. Tengo información que no ha salido fuera del país y claro, ahí las suspicacias de inmediato emanan porque la presidenta Dina Boluarte, junto con Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón y otros dinámicos del Centro Más, están en este momento investigados por lavado de activos en la fiscalía del doctor Richard Rojas, porque ella abrió una cuenta mancomunada para hacer una chanchita para pagar la reparación civil del otro juicio de Vladimir ujú. Cerrón. Y además, ahí ingresó mucha plata de lo que después se ha demostrado era el robo sistemático en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con la venta al mejor postor de brevetes, ¿no? En los dinámicos del centro. Ujú. Entonces, ahí me parece que la presidenta pues está vulnerable y si no demuestra con los hechos de que hay una decisión política indiscutible de capturar a este prófugo de la justicia, los peruanos vamos a seguir pensando de que acá hay un contubernio, ¿no? Y claro, para terminar ya, evidentemente es un gobierno que no ha asumido, en medio de probablemente estas vulnerabilidades y estas presuntas culpas, etcétera, que no ha asumido que un ejecutivo tiene una capacidad de juego mucho más grande de la que ellos están ejerciendo, ¿verdad? O sea, tú te puedes parar frente al Congreso, puedes crear una agenda, puedes tener un espacio que evidentemente el gobierno no lo hace, seguramente, claro, por estas vulnerabilidades, pero incluso un ejecutivo, cuando ejerce el poder, puede trascender ello y están básicamente secuestrados, porque si estamos hablando de esta suerte de supuesta dependencia del Congreso, yo siempre digo que el Congreso no la va a vacar porque se tendría que ir, el Congreso solo la vacaría el último año, que es cuando no cierran al Congreso, pero si tú juegas políticamente, si eres más propositivo, más agresivo cuando toca, pues eso no debería pasar. La medianía del gobierno se expresa no solamente y probablemente en esta situación de prófugo de Cerrón, sino en el resto de esta limitación que uno ve para poder ejercer una agenda país. Y con eso nos quedamos porque se nos ha terminado el tiempo en este 3x7 y nos volvemos a encontrar ya con Valerie la próxima semana, así que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el Chao. próximo sábado.